Buenos días, good morning. Good morning, profe. Y vos, Soneidi, ¿por dónde andás paseando, Pues si voy para la universidad, profe. Hacer que se oye virtual. ¿Y la actividad? Ese es para más luego y es para los otros años. Vos estás en clase. No es cierto. Y ¿Qué vas a además, hacer? a las 10, pero tengo que salir de mi casa a las 8:30 para estar a las 10 allá. No, te vas a sentar y escuchar la clase. Qué barbaridad. No, Después por tengo eso que sale ir. mal. Por eso después no entiende los ejercicios. Ahí me está escribiendo después. Ah, Qué barbaridad. Y las otras dos no se van a conectar, ¿no saben? ¿Quiénes son las otras dos, Omar? pero si doña Vanessa me acaba de decir que entrara a la La de clase. Nicio Doña Vanessa. ¿Y qué pasó? ¿No va a entrar? ¿Qué te dijo la Vanessa, Soneidi? Ella misma me dijo, vos sabés, dice que hay que recibir la clase, aunque sea conéctate cuando vayas en camino. Y ahí, pues para mí que ella ya estaba conectada. ¿Quién sabe qué le habrá pasado, verdad? Y ahí te dice y ella no se conecta. Pues sí, yo pensé que me estaba diciendo porque ella ya estaba en la clase. Imagínate vos. Imagínate. Voy a pasar asistencia. Bueno, pues después no quiero reclamos. Solo voy a compartir la pantalla rapidito para pasar la asistencia de ustedes. ¿Y dónde diablo está la clase de hoy? Profe, pero habían dicho que hoy no iba a haber clase por la actividad. ¿Quién dijo eso? Yo escuché que dijeron el domingo pasado. Inventa de la abuelada, vos. Clase normal hoy. Y el examen, ¿Qué? no, se está en la otra clase. Ay, anda perdida, vos. Ay, en este caso, búscate un psicólogo, no sé quién, pues, para que te ayude, ¿oíste? ¿Acaso que estoy loca? ¿Quién No, dijo que los profe, psicólogos miran los locos? Los psiquiatras son yo los que miran los y los psicólogos miran, psicólogos. no, los psiquiatras miran los locos. Esa es química analítica dominical, ok. ¿Están viendo la aula de ustedes en la pantalla? Sí. Sí. Ok, solo voy a pasar la asistencia rapidito. Hoy es domingo 4. Voy a poner la asistencia aquí. Editar ajustes de la asistencia. Omar, apaga tu micrófono. Mientras tanto, del yes. Omar, apaga tu micrófono. Oye, que agarró un perro. Omar, Hasta que llega loco esa chaqueta. Dígame, profe. apaga tu micrófono que todo estoy escuchando ahí, que vos sos loco, hasta que llega a tu casa. Qué barbaridad. Todo se te escuchó que estaba hablando con tu brother ahí. Que va a ir a tomar guaro, que no sé qué barbaridad. Hasta que volver bien loco, que qué horrible, vos, tan chavalo. Ni la Zuneidi. ¿Yo qué? Y que Omar dijo que te va a invitar. ¿A qué? ¿A beber? No a estudiar, ve, ya va de mal pensar a estudiar, Es hombre, los que ejercicios. sí, porque yo no bebo, profe. Y que yo no hablé de beber, vos sos lo que está hablando. Yo estoy hablando de estudiar. Ah, Qué, bueno. qué Profe, ¿cómo barbaridad. salimos en los exámenes? Las notas, dígala. Omar, Omar presente, Denise ausente, Elsa ausente y Zuneidi presente. Guardar asistente. Top child. Ahora vamos a compartir la clase. Vamos a ver. Me avisan qué es lo que están viendo. ¿Están viendo ahí una presentación? Sí. Ok, vamos a iniciar entonces. Ese tema es un tema muy importantísimo en la carrera de química y farmacia, el equilibrio químico.
Ese tema, fíjate que es de puro ejercicio más difícil que los que miramos anteriormente, concentración, de porcentaje, masa, molaridad, normalidad. Para entender ese ejercicio, primero la parte teórica que vamos a ver el día de hoy, y si Dios quiere, el próximo domingo en la clase presencial, vamos con ejercicios. Como siempre, como yo le dije en el video de presentación, la clase que está en la página, esta clase es importante siempre, portar qué cosa, que hay que llevar siempre a mano, chicos. Tabla periódica y La calculadora. calculadora. Claro, claro que sí, no se olviden, ¿verdad? Ok, entonces vamos a estar hablando de equilibrio. A ver, cuando hablamos de equilibrio, equilibrio es algo, por ejemplo, la balanza, hay un equilibrio, ¿no? Cuando usted se pesa algo. Equilibrio es un, digamos así, nivelado. Pero en este caso vamos a hablar del equilibrio químico. Para eso hay que recordar, química de primer año, que cuando dos sustancias reaccionan, esas dos o más, esas sustancias que reaccionan forman lo que se llama productos. Es decir, tenemos los reactivos, que es lo que uno mezcla, y producto es lo que se forma. Por ejemplo, si hablamos a nivel doméstico, nosotros le decimos, por ejemplo, los ingredientes, ¿no? El arroz, el frijol y usted el gallo pinto. Es decir, el arroz y el frijol sería lo reactivo y el gallo pinto el producto. Nada más que esa presentación, muchachos, los reactivos también le llamamos reactantes, es lo mismo, ¿verdad? Reactivo o reactantes, son sinónimos. Entonces vamos a estar hablando de del equilibrio químico. Omar, ¿podés ser amable de leer, por favor? ¿Qué es el equilibrio químico? Es una reacción que nunca llega a completarse, pues se produce en ambos sentidos. Los reactantes forman productos y a su vez estos forman de nuevo los reactantes. Ok, ok. Ahí, entonces, gracias, Juan. Entonces, como ustedes se fijan, ahí dice una reacción que nunca llega a completarse. ¿Por qué? Porque se produce en ambos sentidos. Es decir, los reactivos forman el producto, pero el producto vuelve a ser reactivo. Voy a dar un ejemplo no químico, pero un ejemplo sencillo para que entiendan. Si tú tienes un gallo pinto, mezclaste arroz y frijol, y tú tienes un gallo pinto, pregunto, ¿tú puedes separar después el arroz de los frijoles? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Claro, tú puedes separar el arroz de los frijoles, ¿verdad? Pero si tú, por ejemplo, tú tienes, vamos a suponer, tienes huevo, leche, azúcar, harina, mantequilla, etcétera, y este es un pastel, rico, el pastel. Pregunto, ¿tú después puedes separar del pastel, puedes quitar el huevo, la leche, la harina, el otro? ¿Puedes hacer eso? jamás ni nunca. Jamás ni nunca. A eso se llama que el proceso es irreversible, ¿verdad? Entonces, eso pasa en alguna reacción. Es decir, la mayor parte de las reacciones, una reacción química buena, idónea, es aquella que los productos no pueden volver a ser productos. Los productos pueden volver a ser reactivos. Pero en algunos casos se da que los productos vuelven a ser así como el caso del gallo pinto. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Estamos entendiendo? Ok, Omar, siga con la lectura. ¿Qué dice ahí? Cuando las concentraciones de cada una de las sustancias que intervienen, reactantes y productos, permanecen constantes con el paso del tiempo, se llega al equilibrio químico. Claro, ¿por qué se da el equilibrio? Porque las concentraciones, escuchen eso, la concentración de las sustancias, que es reacción, es decir, los reactivos, y los productos que se forman, con el tiempo permanecen constantes. Ahora, nosotros ya sabemos cómo se mide la concentración, recuerden, si nosotros miramos, va a entrar la Elsa, miramos porcentaje y masa, normalidad y molaridad, ¿verdad? Entonces, recuerden que cuando una sustancia reacciona, su concentración aumenta o disminuye. Pero cuando esa concentración permanece constante, eso, hola, señorita Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Me escuchas, Vanessa? Bueno, no me escucha ella. Ok, entonces en este caso se forman los reactivos y el producto y la concentración va a ser igual. Ya vamos a ver eso en un esquema bonito, en un esquema que tenemos ahí. Ok, aquí tenemos esta presentación. Por ejemplo, sea la reacción. ¿Cuál reacción? Vamos a ver aquí con el punto láser. Mire, este H2 se lee hidrógeno simplemente. El I2, yodo,
formo el ácido iodídrico. ¿Estamos viendo? Pero, a ver, Omar, ponía atención, me contesta. Omar, ¿cuánto hidrógeno hay aquí? Hay dos hidrógenos. ¿Y aquí cuánto hay, Omar? Aquí, ¿cuánto hay? Hay dos hidrógenos y dos yodos por todo. Por este 2 que está aquí, ¿verdad? Es decir, que este 2 es para balancear. Entonces, aquí yodo hay 2, aquí hay 2. Y hidrógeno y todo. Ok. Entonces, Zuneidi, lea la presentación, por favor. ¿Qué dice? A medida que pasa el tiempo, el hidrógeno y el yodo, así puedo decirlo, Sí, claro, muy bien, reaccionan te hasta felicito. formar El ácido eh, iodídrico. ácido hídrico. Ajá. Según ¿Ve? la, esa sería la velocidad directa, ¿ves? De verdad, sí. Según la velocidad directa, Ujú. Por ser una reacción reversible, el ácido hidrídrico se transforma a eh, hidrógeno, yodo. hidrógeno y yodo, según VI, velocidad. velocidad inversa, velocidad inversa. Es decir, miren acá, miren acá. Miren aquí el cursor, ahí hay una doble flecha, ¿están mirando? Es decir, que el hidrógeno y el yodo se unen, forman el ácido iodídrico. Pero después el ácido hídrico se puede descomponer en estos dos, yodo y hidrógeno. Entonces, eso es lo que leyó la Zuneide, que a medida que la reacción se da, el hidrógeno y el yodo forman ácido hídrico, pero se puede dar lo contrario. Zuneide, lee el segundo párrafo que dice. Cuando la velocidad directa Es igual a igual la a inversa. la Ajá. O inversa, también, también aquí se puede decir inicial y final. Ajá. ¿Qué tiene? se dice que el sistema alcanza el equilibrio. Por lo tanto, las propiedades macroscópicas como la temperatura, concentración, densidad, presión, etcétera, permanecen constantes. Claro. ¿Quién permanece constante? Las propiedades macroscópicas, es decir, las propiedades grandes que podemos percibir a simple vista, como la temperatura, va a quedar con, vamos a ver si un gráfico, la concentración, la densidad de la presión, esos son propiedades macroscópicas, pero las microscópicas, que son los átomos, esas no podemos percibir. Aquí está el esquema, mire, aquí está el esquema, ese esquema. Tengo este balón aforado que está, las moléculas de negro son el yodo y las de blanco son el hidrógeno. Miren aquí qué pasa. Ellas se unen y van a estar en equilibrio. Aquí está la ecuación. Ok. Esta gráfica, yo quiero que ponga mucha atención. Me encanta esa gráfica para explicar bien todo. Y esa gráfica, pongo mucha atención para los ejercicios y el examen. Fíjense bien. Aquí, este eje vertical, ¿qué dice aquí, Omar? ¿Qué dice aquí? Concentración mol litro. Ok, la concentración mol litro aquí. Y aquí dice el tiempo en segundos. Entonces vamos a ver. Miremos la concentración del hidrógeno, la línea azul. Miren el cursor. Comienza aquí estamos viendo la concentración. Y después, ¿qué pasa la concentración? Con el tiempo, ¿aumenta o disminuye, muchachos? Disminuye. Vale, correcto, disminuye, disminuye. Pero cuando llega este punto aquí, miren dónde está el cursor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando llega a este punto? Queda constante, ya no disminuye más. Estamos viendo. Es una línea recta. Igual al del yodo. Es alta la concentración y va bajando y llega a este punto, queda constante. Estamos viendo, ¿verdad? Que es el hidrógeno y el yodo, que son los reactivos. El producto aquí está, el ácido hídrico. Como todavía no hay producto, miren, ¿cuándo comienza la concentración? Comienza en cero. Estamos viendo, no hay concentración porque es un producto. Pero a medida que baja la concentración del yodo y la del hidrógeno, la del producto sube, mire, va subiendo hasta que llega a este punto que se iguala. En este punto que está aquí, esta línea punteada, a esto se llama el equilibrio, en el cual la concentración del hidrógeno, del yodo y del ácido iodídrico es igual. ¿Estamos viendo, chicos? ¿Estamos entendiendo? Ustedes pueden preguntar. Esta gráfica está muy bonita. Hola, Elsa, ¿me escucha, Elsa? ¿Me escucha la Elsa? Sí, profe, sí. Que estás calladita, no saludaste, te dice buenos días, no me dice nada. Voy en camino, voy para la casa. Vaya pues, vaya pues. Ok, entonces, esta gráfica me indica que la concentración de reactivos de productos se iguala a este punto. Y en este punto estamos hablando de un equilibrio químico.
en el cual tanto los reactivos como el producto llegan a un mismo nivel. Ok, ahora, ¿qué características tiene ese equilibrio? ¿Cómo lo podemos caracterizar? Omarcito. A nivel macroscópico, el equilibrio es estático, debido a que las propiedades, presión, temperatura, calor de reacción, etcétera, permanecen inalterables. Miriam, disculpe. Pásame el cargador de la compu, se me va a apagar, porfa. Disculpame, Omar, es que se me está apagando la compu. Tranquilo. Entonces, aquí nos dice a nivel macroscópico. ¿Qué macroscópico? Grande, lo que podemos ver a simple vista. A ese nivel, el equilibrio es estático. ¿Por qué? Porque las propiedades como la presión, la temperatura y el calor, ¿cómo permanecen? Constantes. No hay cambio, ¿verdad? Miriam, se me va a apagar. Ok, la segunda, Omar, ¿qué dice? Dice, a nivel molecular o microscópico, el equilibrio es dinámico, debido a que la velocidad directa e inversa son iguales. Ok, entonces, a nivel molecular, ya estamos hablando las moléculas, lo que no podemos ver a simple vista. El equilibrio es dinámico. Arriba, ¿cómo era el equilibrio? Estático. ¿Qué significa la palabra estático? Que no hay cambios, permanece constante, inalterables. Mientras que a nivel molecular, el equilibrio sí es dinámico, ahí hay cambio, hay movimiento. ¿Por qué? Porque la verdad directa y la inversa son iguales. Estamos viendo, ¿verdad? Pero nosotros no percibimos porque la temperatura, la presión, etcétera, que son macroscópicas, quedan iguales. Ajá, Omar, ¿qué más? El equilibrio es espontáneo, es decir, se da en un tiempo finito sin la influencia de factores externos. Correcto, es decir, es espontáneo el equilibrio. No te podemos ver más adelante los factores que ponen el equilibrio. Pero vamos a ver que ese equilibrio es espontáneo, pues así. Depende de la naturaleza de la sustancia, si no depende de factores externos, sino que ustedes saben que hay sustancias que por su naturaleza reaccionan mejor unas con otras. Hay unas que reaccionan, otras no. Ok. Elsa, yo que miro ahí un techo. ¿Dónde está la Elsa? Ahí está Elsa. Elsa Vanessa, ¿qué pasó ahí? Estoy llegando, estoy llegando. Qué bandido, ahí estás en tu casa, estás con mate que No, saliste. Ok, ya te mostré que estoy viniendo. Omar, la última. El equilibrio conserva sus propiedades y la naturaleza de las sustancias en cualquier sentido. Es decir, conserva sus propiedades y la naturaleza de la sustancia en cualquier sentido. En sentido de que conserva las propiedades de la sustancia. Ok, qué calor siento, muchachos. Y me tomé un café ahorita. Ando sudando a madre. Ok. Ahora vamos a hablar de la constante equilibrio, KC. Está por ahí una muchacha que dice Suneide. ¿La conocen la Suneide? La que trabaja en la Sí, farmacia profe. Saba. La que trabaja en la No, Saba. yo no trabajo en la Saba ya, ¿A dónde que trabaja? en el ahorro. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Me conseguí pega ahí, oíste. Ok. Bueno, ¿Qué tenemos ahí? constante de equilibrio KC. KC, correcto. La constante de equilibrio es la relación que se establece entre las concentraciones de reactivos y productos cuando se alcanza el estado de equilibrio. Deducimos su expresión, Ok, sea ahí, la... hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ok, hasta ahí. Muchas gracias. Pongo mucha atención para entender eso. Vanessa, ponía atención para entender eso. Ese es para el ejercicio. Vamos a hablar de la KC, que es la constante equilibrio. Fíjense la relación entre la concentración de reactivo y producto. Vamos a ver, ¿cómo se encuentra? Vamos a ver. Tengo una reacción general aquí, miren. Tengo el reactivo A, que está en el estado gaseoso, más reactivo B, forma el C y el D. Las letras que aparecen en rojo, sería como los números para balancear, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a ver, ponga atención. Si tiene lugar mediante un mecanismo de un solo paso, la velocidad directa es igual a ¿qué? A la K, está K,
es la constante de la fase directa del reactivo A por el B. Esto es 2. Aquí hay suma, pero aquí se multiplica. ¿Elevado a qué? Elevado a la coeficiente del balanceo, A minúscula, minúscula. Y B1 o B indirecto sería la concentración directa C por D. Omar, pone atención, ¿oíste? Te estoy viendo. Entonces, como el equilibrio, la velocidad directa es igual a la velocidad inversa, si igualamos esta ecuación vamos a tener, eso es lo que tienen que aprender, ponga atención, KC igual a qué? Al reactivo C, el que está a la derecha de la flecha aquí, mire, por el reactivo D, elevado a qué? A los números que serían el balanceo C y D, entre A por B. Y A y B que son reactivos. En otras palabras, arriba en el numerador va a ir reactivo y abajo en el denominador que va a ir, perdón. Arriba en el numerador va a ir el producto, lo que se forma, lo que está a la derecha de la flecha, eso que está aquí. Y abajo en el denominador va a ir ¿qué cosa? Lo reactivo, lo que está a la izquierda. Vamos a ver eso un ejemplo concreto para entender. Ejemplo, aquí está. Mire, 3 ejemplos muy buenos para entender. Mire, 3 ejemplos. Tengo esta reacción. El H2 gaseoso, yodo gaseoso, más I2 gaseoso, forman el ácido hidrídico. Y aquí este 2 es para el balanceo. ¿Cómo va a ser la constante? Bueno, el producto es el HI, ácido hidrídico. Ese va ahí arriba, aquí está. Entre corchetes, porque es su concentración. ¿Estamos viendo? Eso es importante para entender los ejercicios. ¿Elevado a qué? Al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Por ese 2 que está aquí. Y abajo, con los reactivos, ¿quiénes son reactivos? El hidrógeno y el yodo se multiplican. ¿Elevado a qué? A nada, porque no tiene nada aquí ningún número. ¿Estamos viendo? No se eleva a nada. Segundo caso, tengo el dióxido de azufre más oxígeno, todos en la fase gaseosa, forman el dióxido de azufre. Para balancear, aquí se pone un 2 y aquí otro 2. ¿Cómo va a ser la constante de equilibrio? Bueno, arriba va el producto. El producto es SO3. Elevado al cuadrado. ¿Por qué? Pues aquí está, este 2. Y abajo, el denominador con los reactivos. ¿Qué son los reactivos? El SO2 y el oxígeno. Aquí está, SO2, pero se eleva al cuadrado por este 2 que está aquí. Y el oxígeno, que no se eleva a nada, porque aquí no hay ningún número ahí, miren el cursor. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Y esta última, el tetróxido de dinitrógeno gaseoso forma el dióxido de nitrógeno. Para balancear aquí un 2, de tal forma que aquí hay 2 nitrógenos, 4 oxígenos, y aquí 2 por 2, 4 oxígenos también. ¿Cómo hace la constante de equilibrio? Bueno, arriba, ¿quién va? El producto. El producto es el NO2 elevado al cuadrado por este 2. Y abajo va el reactivo. ¿Qué es el reactivo? El N2O4. ¿Elevado a qué? A nada. ¿Por qué? Porque no hay nada ahí. ¿Estamos entendiendo, verdad? Estos son ejemplos. Eso vamos a retomar durante las clases, próxima sesión de clase. ¿Qué propiedades presenta la constante de equilibrio? Ahora le toca a la morenaza, la Elsa Vanessa Omier Campbell. Ese que está puesto, profe. Las ¿Ah? propiedades. Las propiedades. Sí, léela. Leo ¿Qué dice? eso. Correcto. La constante de equilibrio no tiene unidades. Ok, La eso, magnitud esto, de... espérate. ¿Eso qué significa con unidades? Que, por ejemplo, cuando miramos la concentración, se mide en molar, mol litro, por ejemplo, volumen en litro, qué sé yo, distancia Managua-León en kilómetros, se le pone una unidad. Pero en el caso de la KC no tiene unidades, solo es una cifra. ¿Estamos entendiendo, verdad? No tiene unidades. Ok, eso Omar está en todo, menos en la clase, el Omar. Omar, Omar, Omar. Dígame, profe. Ya está hablando ahí. Siga, Morena. El segundo. Ay, profe, usted me da risa. La magnitud de seca, profesor seca, ¿qué significa? No está atenta a la clase, pues. Sí, pues Constante te de estoy equilibrio. diciendo. Ok. Medida de la extensión en la que tiene lugar la reacción. Ajá. Ajá. Si la Siga. constante, uno dice, De... la mayoría de los reactivos se No, no, transforman no, en no, no, productos. no, 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 no. Hay que leer todo. Si constante equilibrio es mayor que 1, léalo otra vez, pues.
Ajá. Dale. Si constante, ¿cómo? Si la constante es menor, Aquí, la esta. mayoría, Ahí es mayor, te estoy leyendo y no escuchaba, mayor, letra. la mayoría de los reactivos se transforman en producto, dice. Ajá. Y la otra de abajo, si Y, K. y dice que la otra, si la constante es menor, la Ajá. mayoría de los reactivos permanece sin producto. Pero El Vanessa, ¿por val- qué no lees menor que qué? Que 1. Ok, ah, bueno. Pongamos atención. Hay dos situaciones. La constante de equilibrio, si es un número, te da un número que es mayor que 1, entonces los reactivos se transforman en producto. Esa es una reacción idónea, una buena reacción. Que todos los reactivos se transforman en producto. Pero si ese valor de la constante es menor que 1, vamos a ver el ejercicio que puede dar mayor o igual que 1. Si es menor que 1, los reactivos no reaccionan y solo van a formar pequeñas cantidades de producto, es decir, no se da una buena reacción. ¿Ya? Y aquí tenemos que el valor de la constante de equilibrio varía, solo puede variar con la temperatura, cuando la temperatura dada es constante y es independiente de la concentración inicial. Es decir, en este caso la concentración no va a tener influencia sobre él, ¿verdad? Sino que depende, ¿qué cosa? De la temperatura. Eso es lo que nos dice de eh, el valor de la concentración. Ok, continuamos. Ahora vamos a ver los tipos de equilibrio. Los tipos de equilibrio, su Navy, el ahorro. Equilibrio homogéneo. Son aquellos sistemas donde los reactantes y productos se encuentran en una misma fase, en un mismo estado físico. Ejemplo, Ajá, el otro. equilibrio heterogéneo. Son sistemas donde las sustancias se encuentran en más de una fase o más de un estado físico. Ok, muy bien, muy bien. Mire, homo, el prefijo griego homo es igual y hetero diferente. Entonces, homogéneo es cuando es igual todo. Los sistemas de reactante y producto están en la misma fase o estado líquido. Por ejemplo, aquí este caso. Está el nitrógeno, mira aquí la G, gaseoso. Hidrógeno, gaseoso. Forma el amoníaco, que es gaseoso. Todos son gases, ¿no? Pero en el caso del equilibrio heterogéneo, hetero diferente, las sustancias están en diferentes estados físicos. Por ejemplo, aquí, carbonato de calcio, mire la S, sólido. Se le aplica calor, se descompone en óxido de carbono sólido, óxido de calcio, perdón, óxido de calcio sólido, más dióxido de carbono que es gas. ¿Estamos viendo? Es decir, que hay equilibrio homogéneo y heterogéneo. Depende del estado de agregación de la sustancia. Ok, bien. Ok. Ahora, el equilibrio, ay, ¿por qué es el equilibrio es influenciado por varios factores, siendo uno de ellos la temperatura, el otro la presión, etcétera. Ahora, escuchen bien. Ustedes, para entender ese tema del equilibrio, yo les voy a dejar una hojita de ejercicios teóricos, no prácticos, colocándome en la sección. Es pura teoría que el equilibrio químico, los factores, etcétera, etcétera, cómo se da, los tipos, clasificación. Ese voy a subir el día de hoy. Pero sumado a esto, vamos a hacer un foro que va a estar abierto hoy y mañana, porque recuerden que se hay que ir acumulando para el último parcial. 2 semanas más y termina el cuatrimestre. Entonces, vamos a hacer un foro. En el foro vamos a hablar de los factores que influyen en el equilibrio, pero vamos a hacer énfasis a lo que se llama el principio de Chatelier. Mire, Chatelier fue un químico francés, fue de los primeros que estudió el equilibrio químico, cómo se da, por qué se da, en qué condiciones. Y él, al estudiar, llegó a las conclusiones que fue lo que nosotros
compartiendo el día de hoy. Entonces, ustedes van a hablar sobre esto. Disculpen un segundito, ya disculpen un segundito, ya ven. Zuley, Hoy, ¿estás en la universidad? no voy en el bus apenas. La sangre, ya me ha pasado eso a mí. Me van a arrebatar el teléfono en el... Mira, Sí, como ya a las ajá. 10 le caigo y no miramos. Sí, usted está cerca, no me dio, son como 2 horas Mira, para ir allá. pero aquí Ajá. me listo. Ah, ¿Vamos con ropa o vamos con la camiseta? ¿Cómo estamos? yo llevo la camiseta. ¿Es la camiseta? Sí, Dale, la pues, tuve que así comprar. voy a ir. La Denny va a llegar, no sé qué onda. Denny, ¿por dónde estás, Denny? Está en Tipitapa todavía. ¿No está la Denny conectada? No, no se conectó. Dijo que iba a la universidad a ver los exámenes que le tocaba hoy. Ah, pues por eso, se había ido tempranito. Sí, ahí caigo para que un ratito estemos ahí, nos vayamos. Ujú, y el profesor se perdió. ¿Quién? El Dijo que iba al profesor servicio. y Un Omar. segundito. Y Omar. Aquí Omar se estoy. aprovechó, también no sé qué se hizo. Omar. Aquí estoy. Oye, Omar. Ahí está. Va a llegar Omar a la universidad. No, hermano. Ni quiera Dios. ¿No? Ir a la Jane, universidad ahorita le cuerea. no te exigieron ir a la actividad. Ah, a nosotros No, para sí. nada. Qué raro. La Es que ¿Qué Vanessa como cuando yo tal? hay, soy del la turno Vanessa en cuando hay sí, que participar en la clase no participa, pero ahí está hablando. ¿Qué está hablando? Mm, Pero la clase no participa, pero ahí está otras cosas. Mm, Cuando le pregunté estaba llegando, sin que se me caiga, qué barbaridad. Ok. Entonces, ¿qué estaba, Omar? ¿En qué estábamos? ¿Qué estaba hablando yo? ¿Mm? que nos iba a dejar unos ejercicios, pero teóricos. Ah, bueno. Bueno, un ejercicio teórico y también les voy a habilitar un foro. El foro va a hablar sobre el principio de Chatelier, en qué consiste y todo eso. Y esas actividades van a estar para hoy, mañana. Es decir, los ejercicios teóricos todas las semanas, hasta el sábado, mientras que el foro hoy y mañana, ¿oyeron? O yo Zuneidi para que lo hagáis, no esté después de ahí Sí, este, profe, bueno. pidiendo prórroga, porque aquí no, nosotros aquí no vamos a estar dando más prórroga y ni que venga el dueño de la farmacia de la hora. Ok, bueno, vamos a ir a la universidad ustedes. Pues sí, voy para allá en camino. No tengo que salir 2 horas antes para poder llegar a tiempo. Y acordate que después vas a las 9:30, va a clase conmigo en bioquímica, ya hay un ratito. Sí. Bueno, ok, pues. Entonces vamos a llegar hasta aquí y nos vemos el otro domingo, ¿oyeron? De manera presencial. Profe, Wow, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos? Me aplacé, pasé, ¿cómo estoy? ¿cómo salimos de qué? Ah, el examen. Sí. Ay, regular. No te papel regularcito. Y las notas, Hoy la subo al portal, ten pendiente, al portal clase. Sí, ok. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más, pues entonces hasta aquí llegamos. Nos vemos, ¿oyeron? Vamos a la verdad a bailar Pablo Mayo. Dale, Ahí te va a vamos profe. ir, para allá profe. ahorita. Profe, te va a ir. Sí, después de la clase, después de las 9:30. Ah, Dale, dele, pues. dale, dale, te esperamos ahí. Pero yo llego rápido, yo agarro el carro y salgo rápido para terminar la clase. Como a las 10:30 voy a llegar. ¿A qué hora comienza? A las 10. Bueno, yo llego rápido, pues. Ahí voy a llegar a bailar con la Elsa. Hacer los chiles, vas a ver que te va a hacer bailar. Dale, pues. Nos vemos, chicos. Dale, dale. Dale.